Buenas, buenas. Gracias al Dios Todopoderoso porque nos permite estar aquí con ustedes nuevamente en los programas del pool periodístico Amanecer Porteño, tanto Frente a la Realidad como Magazine del Pacífico. Hoy queremos compartir con ustedes dos temas. Inicialmente vamos a profundizar un poco de lo que fue la visita de la señora ministra de Educación a la reunión que hizo con el comité de la mesa de evaluación de los acuerdos del paro cívico en el área de educación, y hemos invitado al licenciado Humberto Celorio, exsecretario de Educación, y es una de las personas que hacen parte de este comité o mesa de trabajo, y nos va a explicar unos puntos que el viernes no pudimos explicar. Y también vamos a tener el asesor, o no, mejor, el secretario de gabinete, el secretario general de la alcaldía, Edinson Bioscar Ruiz, ¿verdad? Eso lo vamos a ver con él. Quiero iniciar entonces con lo que fue como la evaluación de la venida de la señora ministra a lo que es la evaluación de los compromisos de la mesa de educación del paro cívico, con toda la ministra y con una serie de funcionarios que vinieron del ministerio. Y me parece, según lo que ellos nos dicen, los miembros del comité del paro cívico, le fue muy bien a Buenaventura, entonces por eso invitamos al exsecretario de Educación, al licenciado Humberto Celorio, quien nos tiene su balance frente a estos compromisos del paro cívico y el gobierno nacional en el área de educación. Compañeros, que quiero hoy, como lo había anunciado anteriormente, compartir con el licenciado Humberto Celorio, ex secretario de Educación de Buenaventura y miembro activo de la mesa de evaluación de lo que son los acuerdos del paro cívico en la área de educación. Ellos estuvieron con la presencia de la señora ministra tratando estos temas, y me gustaría, licenciado Humberto, que usted nos diera a conocer a grandes rasgos a qué conclusiones y a qué avances se llegó el viernes pasado. La señora, bienvenido. Buenas tardes, compañero Lucio y audiencia en general. Sí, como se recuerda, nosotros venimos en un proceso de concertación con el Ministerio de Educación Nacional en lo que tiene que ver con la implementación de los acuerdos a los que se ha llegado en el marco del paro cívico con el Gobierno Nacional, y en este caso específico con el Ministerio de Educación Nacional. Primero, pues ya le habíamos dicho, el tema de tipología quedó ya definitivamente concertado. Son 25.000 millones de pesos adicionales que tendrá Buenaventura para garantizar la prestación del servicio educativo, y fundamentalmente esos recursos se pretenden orientar desde la propuesta técnica que concertamos con el Gobierno Nacional en la implementación de la etnoeducación en tanto Buenaventura territorio étnico, establecido así por el decreto 143 del 2005, Buenaventura como un territorio etnoeducativo. Amén de la tipología, hemos logrado avances sustanciales en lo que respecta a, y así se reconoció en ese espacio mixto con la ministra el viernes de la semana pasada. Se reconoció los avances en el tema de infraestructura, en el sentido de que para el año anterior se logró avanzar en la inversión de recursos para construcción y mejoramiento de planta física. Para el 2018 igualmente están viabilizados los predios que van a posibilitar una inversión por 25.000 millones de pesos, también en lo que tiene que ver con ampliación de infraestructura, construcción de infraestructura escolar,
a nivel de educación preescolar básica y media. Esto algunas inversiones para el 2019. Quiero recordarle a la comunidad que en el marco del paro cívico, el pueblo de Buenaventura logró arrebatarle al gobierno nacional 170.000 millones de pesos para inversión en infraestructura, para posibilitar que nuestros colegios se constituyan desde el punto de vista del desarrollo físico de sus instalaciones en colegios tipo 10. Amén de eso, logramos también organizar una programación de reuniones y de actividades con el Ministerio de Educación Nacional de cara a posibilitar que en estos 4 meses que faltan para terminar este gobierno se logren concretar otros acuerdos, como se logren llevar a feliz término otros acuerdos, como por ejemplo la construcción de la oficina del ICETEX aquí en Buenaventura para posibilitar la atención de los estudiantes de zona urbana y de zona rural, así como del resto de la costa pacífica, que tienen como proyecto ingresar a la universidad y poder desarrollar desde ese punto de vista su proyecto de vida. Asimismo, hemos avanzado, la ministra se comprometió en la reunión del viernes ante todos los medios y con la presencia de la Procuraduría y de la Personería y del Comité Ejecutivo del Paro Cívico, se comprometió a que en junio a más tardar estaríamos firmando el Pacto por la Educación. Ese Pacto por la Educación, un documento público que eleva el Pacto por la Educación a política pública del Gobierno Nacional y se convierte en una política de Estado. Ese Pacto por la Educación para Buenaventura, que luego deberá ser convalidado a través de un proyecto de acuerdo en el Honorable Consejo Municipal. Se supone que a más tardar el 16 de junio, ojalá con presencia del presidente de la República, podemos estar aquí suscribiendo, firmando el documento que da cuenta de la elevación del Pacto por la Educación a política pública, que como toda la comunidad sabe es un ejercicio que venimos haciendo bajo el liderazgo del padre John Reina y otras personas como el profesor Armando Lave, etcétera, que venimos haciendo desde el 2014, cuando hicimos la gran marcha por la dignidad. Además del Pacto por la Educación, se llegaron a acuerdos en lo que tiene que ver con la formulación e implementación de la política etnoeducativa del territorio. Si nosotros, como se lo expresamos al Ministerio de Educación Nacional, somos un municipio etnoeducador, de acuerdo con lo que establece el decreto 143, que es un decreto local, pero igualmente a partir de normas como la ley 115 y la misma Constitución, que establece que somos un país pluriétnico y cultural, vamos a definir una política etnoeducativa y a partir de la formulación de esa política etnoeducativa, donde hemos venido teniendo un protagonismo muy importante de la Mesa Técnica de Educación bajo el liderazgo de algunos compañeros, vamos a orientar para que efectivamente los textos escolares, el diseño curricular, podamos pasar de proyectos pedagógicos, de proyectos educativos institucionales a proyectos etnoeducativos, para que efectivamente todos los procesos de investigación y todos los planes de formación docente tengan ese componente de ese enfoque específico, étnico, en todos sus componentes, en todo su desarrollo. Esto para nosotros es muy importante porque vamos a procurar entonces que nuestros niños, ya sean afros, indígenas, mestizos, pobres, tengan acceso a una educación que se ajuste a las necesidades, a las expectativas y a la tradición cultural de nuestras comunidades. Amén de eso, hemos venido trabajando fuertemente en la necesidad, Lucio, de establecer o definir, construir la caracterización integral del territorio. Si nosotros no tenemos un diagnóstico integral del territorio, difícilmente vamos a poder tomar políticas públicas de manera pertinente y acertada, de acuerdo a la realidad de la comunidad. Por eso para nosotros es muy importante
importante el compromiso que le sacamos a la ministra en el sentido de que antes de que se termine este gobierno vamos a tener una caracterización educativa del territorio. Eso es muy importante para poder a partir de allí desarrollar planes, programas, proyectos que efectivamente respondan a las necesidades y a las particularidades del territorio, tanto en su zona urbana como en su zona rural. En fin, son muchos los temas que a partir del desarrollo del acta que logramos hacer firmar al gobierno y nosotros, como un acuerdo del paro cívico, se firmaron 14 acuerdos. Esos 14 acuerdos tienen unos avances significativos, si bien el balance general, y esto hay que reconocerlo, si bien el balance general no es el mejor, sí hay unos avances significativos que nos permiten darle un parte de victoria a la comunidad y a entender definitivamente que si no fuera por esa movilización popular, si no fuera por ese liderazgo encarnado en el Comité Ejecutivo del Paro Cívico y por las mesas técnicas que vienen trabajando no solo el tema de educación, sino en otros temas, difícilmente pudiéramos tener hoy los avances con los cuales cuenta el territorio y que van a posibilitar que a 10 años tengamos un plan de desarrollo especial de Buenaventura que definitivamente tiene que transformar el territorio. Yo pienso que Buenaventura hoy por hoy es un ejemplo de lo que decía Martin Luther King: el poder no concede nada hasta que no sea presionado. Y la verdad es que gracias a esa movilización, a ese paro histórico que hizo el pueblo de Buenaventura, hoy al menos desde la mesa de educación podemos dar un parte que si no es de victoria total es de avance significativo. Póngase a pensar nada más, compañeros, que en lo que tiene que ver con las 135 plazas que se volvió a tocar el tema en el pasado viernes, esas 135 plazas para Buenaventura representan 4.500 millones de pesos adicionales cada año para educación en Buenaventura. La tipología representa 25.000 millones de pesos. Con el gobierno entrante lo vamos a concretar cada año para el territorio. 170.000 millones de pesos en infraestructura. Y pare de contar los temas que están por concretar antes de que termine este gobierno. A Frente a la Realidad y Magazine del Pacífico, le comentamos. Él, como secretario de Educación de Buenaventura, está diciendo que el paro cívico, la movilización y todo lo que ha sido hasta ahora un proceso de concertación, de evaluación y de negociación con el gobierno de Juan Manuel Santos, pues para que las cosas se cristalicen en el área de educación. De la época que usted fue secretario de Educación, aunque reconocemos que al actual secretario de Educación ha estado como muy pendiente de lo que ustedes vienen trabajando, pero hubo esa voluntad política en ese entonces, tanto de la administración que usted estaba como del gobierno nacional, para que estas cosas como estos temas se dieran, o verdaderamente el paro cívico era necesario. Durante la administración en la cual fui yo secretario de Educación y en el cual fue alcalde el doctor Jaime Mosquera Borja, nos planteamos un reto fundamental que se planteó desde la ley 715 del 2001, y era generar la certificación de la educación en Buenaventura, que le permitiera a la entidad territorial administrar de manera autónoma e independiente la prestación del servicio educativo. Recuerde que antes del 2003, quien manejaba y administraba la educación en el territorio era la gobernación del departamento del Valle del Cauca, y Buenaventura se constituyó por primera vez en uno de los 6 municipios que certificó la educación, que permitió la descentralización de
de responsabilidades, de funciones, pero igualmente la descentralización de recursos, y logramos efectivamente en una ceremonia muy importante que Buenaventura fuera uno de los 6 primeros municipios en certificar la educación aquí en el territorio, y obviamente eso lo logramos. Ese fue el objetivo fundamental, y generamos las condiciones para que efectivamente a partir del 2004 Buenaventura pudiera continuar ampliando su cobertura, pudiera tener acceso a una cantidad ingente de recursos que no había tenido antes. Creo que cumplimos la tarea, no lo decimos nosotros, sino que lo dice la misma comunidad. Se hizo un trabajo muy importante. Obviamente, hay que entender que la educación en Buenaventura, como los otros sectores, las comunidades negras han sido de alguna manera víctimas del desarrollo desigual que ha tenido históricamente este país, y nosotros hemos estado en ese lado de la marginalidad, de la falta de inclusión, que históricamente ha acumulado una cantidad de deudas sociales, difícil de corregir en 1, 2 o 3 años. Entonces, obviamente, se requería, como usted lo pregunta, y eso se concretó en el 2014 con una marcha por la dignidad y la paz y el desarrollo en Buenaventura. En el 2014 comenzó, digamos, que a cristalizarse, a abonarse la posibilidad de un paro cívico que le permitiera al gobierno definitivamente sacudirse. Ustedes saben que cuando las comunidades se sacuden, algo arriba se cae. Y la verdad es que hoy por hoy tenemos visualizado un plan de desarrollo en temas de territorio, en temas de salud, en temas de educación, en temas de infraestructura básica, en temas de empleo, en temas de ingreso, en temas del emprendimiento, que van a ser muy importantes para transformar a Buenaventura. La verdad es que sí se requería un paro cívico. Ahora, el desafío es que esa movilización que hizo el pueblo de Buenaventura el 20 y el 21, y que estuvo en un paro resistiendo el establecimiento 21 días, que esa gran movilización pacífica que hizo el pueblo de Buenaventura encuentre realmente unos líderes, como efectivamente los está encontrando, que se conecten con el pueblo y podamos aprovechar esta coyuntura, lograr arrebatarle los recursos al Estado, manejarlos de manera transparente, eficiente y pertinente, para que dentro de 10 años podamos decir, hombre, valió la pena el paro cívico de Buenaventura, ese alzamiento, ese levantamiento, ese ejercicio del derecho a la protesta que hizo Buenaventura, valió la pena, y Buenaventura se transformó radicalmente en el sentido de que tenemos un mejor nivel de vida, una educación de calidad, una salud donde efectivamente se presten servicios con dignidad para el pueblo de Buenaventura. Confiamos en que definitivamente este paro cívico haya sido la oportunidad para transformar el territorio, y en eso estamos llamando a que definitivamente pensemos en la posibilidad de unirnos en un proyecto común, compartido, que nos permita políticamente sacar adelante el territorio. Interesante la pregunta. Pero quisiera mirar la primera parte de la pregunta en lo que tiene que ver con la relación de la administración con el Comité Ejecutivo del Paro Cívico. Desde un comienzo, los líderes del Comité Ejecutivo del Paro Cívico han mostrado tanto a la misma administración como al pueblo en general la necesidad de trabajar juntos en este ejercicio. Y en ese orden de ideas, los líderes los líderes del paro cívico, los miembros del Comité Ejecutivo del Paro Cívico, han sido juiciosos en invitar permanentemente a la administración municipal en los espacios cotidianos de preparación de cada uno de estos mecanismos y estrategias para sacar adelante los acuerdos del paro cívico. E igualmente ha sido muy insistente los líderes del paro cívico, invitando a los funcionarios de la administración bajo el liderazgo del señor alcalde a trabajar juntos cuando se trata de reunirnos en mesa mixta con el gobierno nacional. Eso es muy importante. Desafortunadamente el balance no es el mejor. Unas veces están, otras veces no están. Tengo que reconocer como miembro de la Mesa Técnica de Educación que el secretario de Educación ha sido una ficha clave en esta mesa. No sé qué
qué pasa en las otras mesas, pero podemos dar fe de que en la mesa técnica de educación hemos tenido al secretario de Educación como un punta de lanza y un miembro activo del proceso, que la verdad, gracias a él, se han cristalizado y ha permitido una mayor dinamización de los procesos. Eso tenemos que decirlo aquí. Frente al tema de lo que va a pasar con el resto del tiempo de este gobierno, nosotros hemos priorizado, mi estimado Lucio, hemos priorizado alrededor de 6 temas, ¿cierto? El tema del pacto por la educación a política pública. Aspiramos a que antes de que termine este gobierno tengamos un documento que eleve el pacto por la educación a política pública, ¿sí? 2, salió el documento de distribución de la nueva tipología, pero el documento, aspiramos a que antes de que se vaya este gobierno se haga el giro efectivo de los recursos establecidos en ese documento al territorio, que aspiramos obviamente que sea en marzo o abril, pero en el peor de los casos, antes de irse este gobierno, ya deberían estar en las cuentas de la entidad territorial los 25.000 millones de pesos adicionales. Eso esperamos. Aspiramos a que quede definida la formulación de la política etnoeducativa, que quede en un documento definida lo que es la formulación de la política etnoeducativa. Otro tema que hemos priorizado son lo relacionado con las relaciones técnicas para definir planta de cargo en el territorio. Esto pasa igualmente por un tema muy importante que sería el cuarto, Lucio, y es tener la caracterización educativa del territorio. Si nosotros no tenemos caracterizado, diagnosticado nuestro territorio en materia educativa desde preescolar hasta educación superior, difícilmente vamos a poder generar y diseñar adecuadas políticas públicas. Y otro tema muy importante, digamos, que tiene que ver con dejar claro en el proceso de empalme de este gobierno con el próximo gobierno, que quede todo un capítulo sobre el paro cívico en ese proceso de empalme, de tal suerte que podamos con el próximo gobierno continuar apalancando y continuar desarrollando todos los temas del acuerdo, estamos hablando no solo del acta de compromiso que tiene que ver con educación, sino también del conjunto de los acuerdos del municipio, del paro cívico, y fundamentalmente que quede de manera clara y expedita pues todo este tema de la ley que crea el Fondo Autónomo. Bueno, queremos entonces en la segunda parte invitar o dar a conocer la entrevista que nos concedió en el día de hoy el doctor Edinson Bioscar Ruiz, quien es el secretario general de la alcaldía, pero en esta ocasión no es nada que tenga que ver con la alcaldía, pero sí con todos los negros de Colombia, que dicen algunos que son casi 12 millones de negros. Entonces él nos tiene la última información que nos ha llegado, concepto del Consejo de Estado, del Consejo Nacional Electoral, y lo que será pues lo que es la incertidumbre de la elección de las comunidades negras. Otra vez problemas con esa elección de las comunidades negras. Bueno, esas son las cosas de la vida en las cuales uno quisiera no tener la razón. Y lo digo de todo corazón. Hoy no quisiera tener la razón, porque yo lo que emití fue un concepto con base en un ejercicio académico. A mí me gusta el derecho electoral, lo leo, y he litigado en él. Por eso más o menos tengo la percepción de lo que puede ocurrir con base en la comparación del hecho concreto con la norma jurídica. Primero que lamento profundamente coincidir con el Consejo Nacional Electoral, y esos son los eventos en que uno quisiera estar equivocado, porque ni más faltaba que uno quisiera que le revocaran o que no le asignaran una corola a alguien que aparentemente la ha obtenido en franca lid, ni más faltaba. Sin embargo, el derecho electoral es un universo distinto al derecho común. Hay unas circunstancias que exigen ponerlas en práctica a la hora de asignar las curules.
El artículo 258 de la Constitución es claro en afirmar que cuando el voto en blanco supera la totalidad de los votos por candidatos, las elecciones se deben repetir, y cuando es uninominal se eliminan los candidatos, y cuando es para corporaciones no pueden participar aquellas listas que no superaron el umbral. La Registraduría Nacional del Estado Civil le ha solicitado al CNE que le emita un concepto para que le indique cómo debe proceder en este caso. El Consejo Nacional Electoral le ha dicho que debe excluir del escrutinio los votos depositados por aquellas listas que fueron revocadas por el Consejo Nacional Electoral en su inscripción. No hay otra opción. Y esas listas suman 47.000 votos. Esos 47.000 votos deben sustraerse de los 222.000 que tienen los votos válidos por candidatos, que aparentemente es superior a los 203.000 votos en blanco. Pero al sustraerle estos 47.000 votos, el voto por candidato queda reducido a 180.000 votos. Es decir, 22.000 o 23.000 votos menos que el voto en blanco. Por lo tanto, en estricto derecho electoral, las elecciones deben repetirse. Insisto, yo no estoy pidiendo que las repitan, tampoco estoy exigiendo ni solicitando que repitan. Sencillamente en un ejercicio académico, en un ejercicio jurídico, el análisis que hago es que se deben repetir las elecciones, independiente de la decisión política o de conveniencia que tome la Registraduría Nacional Electoral con el apoyo o el acompañamiento del Consejo Nacional Electoral. Eso es lo que dice la norma, y sencillamente uno como abogado lo que hace es plantearla, coger el caso concreto, tomar la norma, comparar el caso concreto con la norma y emitir un concepto. Eso es lo que se ha hecho desde un momento, y hoy el Consejo Nacional Electoral ha coincidido con ese concepto que emitimos el día 12 de marzo, un día después de las elecciones, y mi aspiración no es mayor. La decisión política que se tome la Registraduría y el Consejo Nacional Electoral tendrán que explicársela a la comunidad. Por ahora me limito solamente al concepto jurídico. ¿Qué decirle a esas personas que afirmaban que Edison Biosca Ruiz está mintiendo? Bueno, las personas tienen todo el derecho a opinar. Ya le había comentado a usted en una oportunidad que según la persona que opina es porque no sabe, porque no tiene conocimiento, porque el que se dedica a prepararse, a formarse, no emite opiniones sino conceptos. Lo que hemos hecho es conceptuar con base en unos conocimientos que hemos adquirido a través de los años, litigando, estudiando el derecho electoral, y eso es lo que hemos planteado, además porque como servidor público estoy en la obligación de la Constitución. Entonces, la gente tiene el derecho a opinar, que sigan opinando, yo sigo conceptuando cuando tenga que conceptuar. Bueno, si usted revisa el artículo 258 de la Constitución, en su parágrafo primero, ahí está la explicación. Y dice que cuando son corporaciones públicas, no participan las listas que no pasaron el umbral, solo las que sí pasaron el umbral. En este caso, el problema está en que ninguna de las listas superó el umbral, porque la votación total son 426.000 votos. Como son dos curules, el artículo 100 y dice que se que superen el 30% de ese cociente. El cociente se obtiene dividiendo la totalidad de la votación por dos, porque son dos curules a proveer. Allí estaríamos hablando de 213.000 votos, que sería el cociente electoral. Ahora a esos 213.000 saquémosle el 30% para sacar el umbral. Estamos hablando de algo así como 69.000, 70.000 votos. Ninguna lista superó 70.000 votos. La que más obtuvo 33.000 o 34.000 votos. Por lo tanto, ninguna de las listas superó el umbral. En una eventualidad de que se repitan las elecciones, ninguna de las listas que participó puede participar. Paradójicamente podrían participar los candidatos de las listas que fueron revocadas, porque ellos no participaron al ser revocados. Pero tendrán que cumplir unos requisitos, y es ser avalados por un consejo comunitario con unos requisitos especiales, una asamblea, con 30 días de anticipación, y no avalados por el representante legal, ni avalados por la Junta Directiva, por la Junta de Consejo del Consejo Comunitario, sino por el Consejo Comunitario en pleno a través de una asamblea. Allá hay una gran diferencia. ¿Por qué? Porque el 108 de la Constitución
y la 1475, especialmente en su artículo 28, establece que para los partidos políticos quien avala es el representante legal del partido. Para las negritudes no avala el representante legal del partido, avala el Consejo Comunitario a través de una asamblea general. Esas son las grandes diferencias que hay. De todas maneras, insisto, es un concepto jurídico el que ha metido Edison Biosca Ruiz Valencia, que no tiene nada que ver con sus preferencias políticas. No he solicitado al Consejo Nacional Electoral ni a la Registraduría que excluya los votos, tampoco he solicitado que convoquen a nuevas elecciones, ni más faltaba. Lo que he hecho es emitir un concepto con base en lo que dice la norma, comparándola con el caso concreto, para que en su defecto la Registraduría tome su decisión y el Consejo Nacional también haga lo mismo. Es un ejercicio eminentemente jurídico, académico, entre otras cosas, porque para eso me prepararon, para eso me formé. Doctor Biosca, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Cada vez que haya que emitir un concepto, tenga la seguridad que lo haré con todo el rigor que exige la academia. Cuando sea de opinar, también opinaré y votaré corriente como tiene todo el mundo el derecho a hacerlo. Que Dios los bendiga y si Él lo permite estaremos en una próxima oportunidad con ustedes.